Orbitan entre nosotros y el Sol, ocultos bajo su resplandor. Suelen ser visibles solo al amanecer o al atardecer. Venus, la primera y más brillante estrella del ocaso, y Mercurio, veloz alrededor del Sol. Forman la mitad de los planetas terrestres de nuestro sistema solar, pero sabemos poco sobre ellos. Y mientras más los observamos, más preguntas surgen. Fronteras inexploradas. Los planetas interiores. Este es Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Los días ahí son más largos que los años. Mercurio tiene una órbita elíptica de entre 47 millones de kilómetros en su punto más cercano a 70 millones de kilómetros. Difícil de observar desde la Tierra debido a la luz del Sol. Mercurio aún es un enigma de la evolución del sistema solar. Mercurio es un planeta extraño, diferente a los planetas terrestres normales. Los demás tienen una relación entre su tamaño y su densidad. Mercurio no sigue esa regla. Es mucho más denso de lo que uno esperaría para su tamaño. Eso no es normal. Algo salió mal durante su formación que no sabemos. 2 sondas han sido enviadas a estudiar el planeta y solo una ha alcanzado la órbita. Es difícil llegar a Mercurio debido a su velocidad orbital y a la influencia gravitatorial del Sol. Para nosotros, Mercurio es un planeta de extremos. Durante el día, tiene temperaturas de 400 o 450 grados centígrados en la superficie. Es como estar en un horno de pizza. Hace mucho calor allí. Y en la noche, baja a los menos 175 grados centígrados. Mercurio orbita el Sol cada 88 días en una órbita elíptica atípica. Su aproximación más cercana a la Tierra es a 77 millones de kilómetros de distancia. Las primeras imágenes de Mercurio tomadas de cerca provienen de la sonda estadounidense Mariner 10 en 1974. Debido a la insuficiencia de combustible para ralentizar la sonda, no fue posible ponerla en órbita y esta comenzó a orbitar el Sol pasando por Mercurio 3 veces. Los vuelos de reconocimiento aportaron observaciones interesantes. La primera fue que Mercurio tiene un campo magnético similar al de la Tierra, algo inusual debido a la lenta rotación del planeta. La segunda fue que la superficie del planeta mostró cráteres extensos y muy poco movimiento volcánico de la corteza, 2 observaciones contradictorias de por qué tiene semejante campo magnético. La segunda y más reciente sonda es Messenger, lanzado en 2004. Realizó varios vuelos planetarios sobre la Tierra, Venus y Mercurio para reducir la velocidad a la magnitud correcta. Se necesitaron 6 años y medio para llegar a Mercurio y entrar en órbita en 2011. Debido a la corta distancia con el Sol, la temperatura del planeta es muy alta y cuando quieres volar alrededor de Mercurio con un satélite, te encuentras con una situación térmica muy especial en la que recibes una gran cantidad de calor procedente del planeta que se comporta como un espejo térmico y además de los 2 lados obtienes calor del Sol. Así que tienes 2 fuentes de calor que pueden destruir una nave espacial normal. Otra misión de la NASA, Messenger, está poniéndose operativo en una órbita distante a Mercurio, porque, como dije, la situación térmica es tal que es mejor mantenerlo alejado del planeta.
Completó su misión principal en un año tras hacer un mapa del planeta entero con unas 100.000 imágenes. Su vida útil se prolongó debido a que aún tenía combustible. Fronteras inexploradas. Luego de 10 años, Messenger siguió enviando información y observaciones. Información sobre el campo magnético, la magnetosfera, los efectos del plasma del viento solar y estudios sobre la atmósfera de Mercurio. Es tan baja en densidad que es constantemente expulsada del planeta como una exósfera, lo que expone los tipos de sodio, calcio y magnesio que se alejan del Sol en una estela. La imagen espectrográfica del material de la superficie ha suscitado más preguntas sobre la alta densidad metálica del planeta. Las observaciones no encajan con las teorías de la evolución de los planetas que tendrán que ser revisadas. Otro detalle interesante es que en los polos norte y sur, el Messenger detectó la presencia de hielo de agua en los cráteres que están bajo la sombra, como sucede en nuestra Luna. En 2014, se le encargó a la sonda acercarse a la superficie, tanto como a 50 kilómetros. Allí fotografió la superficie a una resolución mucho mayor, buscando señales más detalladas de la historia geológica del planeta. A la deriva, la sonda desciende y finalmente impacta en la superficie. Sin embargo, había suficiente combustible para alterar su trayectoria en 3 ocasiones y así aumentar su altitud y extender brevemente su vida útil hasta 2015. La Agencia Espacial Europea y la agencia japonesa JAXA llevan a cabo una tercera misión a Mercurio. El Bepi Colombo fue nombrado así por el matemático italiano Giuseppe Bepi Colombo, quien desarrolló la maniobra de asistencia gravitatoria para la NASA con el Mariner 10. Consta de 2 sondas, el orbitador planetario de Mercurio de la ESA y el orbitador magnetosférico de Mercurio japonés. Lo que queremos es tratar de entender la naturaleza del planeta, saber qué material está en la superficie. Nos gustaría medir la temperatura y observar su interacción con el viento solar. Mercurio tiene un campo magnético similar al de la Tierra, un campo dinámico que nos gustaría entender. El MMO japonés observará el campo magnético alrededor del planeta y la sonda de la ESA se centrará en la superficie del planeta. Al igual que las 2 sondas anteriores, el Bepi Colombo utilizará la Tierra y Venus para reducir la velocidad y acercarse a la órbita de Mercurio. Esta trayectoria tomará aproximadamente 7 años con el uso de propulsión eléctrica y solar para mantener la desaceleración de un motor de cohete convencional que se utilizará en la inserción orbital. Se espera que la vida orbital de las sondas en el entorno hostil dure 1 a 2 años. Las 2 naves llevan los instrumentos más avanzados, un altímetro láser y un magnetómetro, espectrómetros infrarrojos y ultravioletas, escáneres de rayos X y cámaras en estéreo de alta resolución. Bepi Colombo está diseñado para responder a dudas específicas sobre el planeta. ¿Por qué el planeta es tan denso? ¿Cómo se formó? ¿Está tectónicamente activo? ¿Por qué no se puede identificar hierro en la superficie? En ausencia de ionosfera, ¿cómo interactúa el campo magnético con el viento solar? ¿Cómo se genera el campo magnético?
tenemos una teoría para entender cómo se forman los sistemas planetarios. La teoría se basa en explicar el sistema solar. Y estaba bien, funcionaba. Pero ahora, cuando hemos descubierto nuevos planetas alrededor de otras estrellas en la galaxia, los exoplanetas, no encaja en absoluto, por lo que algo está mal, y los casos especiales, los que son difíciles de entender en detalles como Mercurio, son muy útiles. Al hallar respuestas a algunas de estas preguntas, Bepi Colombo nos ayudará a entender cómo se formó el sistema solar hace 4.5 millones de años. Fronteras inexploradas. Es la primera estrella y la más brillante que se ve en la noche. En cierto modo, es nuestro planeta hermano, nuestro vecino planetario más cercano, en distancia y en diámetro. Sin embargo, Venus es difícil de alcanzar y un mundo muy extraño cuando estás allí. En los primeros días del sistema solar, Venus y la Tierra deben haber sido muy similares, pero algo sucedió y tomó una ruta diferente en su evolución. Venus es el único planeta en el sistema solar que se tarda más en girar alrededor de su propio eje que alrededor del Sol. Debe haber ocurrido una catástrofe en la historia temprana del planeta donde colisionó con un gran objeto, y esto hizo que dejara de rotar. El problema es que sin la protección de la rotación, el planeta perdió su agua y quedó completamente seco. Al final, esto llevó a un horrible efecto invernadero que causó que la temperatura subiera a los niveles que observamos hoy en día. Una de las principales diferencias entre Venus y la Tierra es que Venus no tiene un campo magnético, por lo que la forma en que interactúa con el Sol es completamente diferente. Si queremos entender cómo Venus llegó a eso, por qué Venus no tiene ningún océano, primero necesitamos entender la interacción entre la estrella y el planeta. La Unión Soviética y Estados Unidos enviaron sondas con algo de éxito. 3 naves espaciales Mariner hicieron breves vuelos y la soviética Venera entró en la atmósfera y aterrizó. Algunas sobrevivieron unos minutos. Consiguieron devolver imágenes tentadoras de una vista casi serena. La NASA envió 2 sondas más, Pioneer, Venus 1 y 2, y la última depositó 5 sondas pequeñas en la superficie. Los soviéticos continuaron su programa de sondas, Venera, donde 4 tuvieron aterrizajes y órbitas exitosas. Otras 2 de la misión rusa Vega depositaron sondas atmosféricas cuando se dirigían al cometa Halley. La atmósfera de Venus es increíblemente interesante porque es tan diferente de la atmósfera de la Tierra y nos gustaría entender qué causa estas diferencias, porque esto podría ayudarnos a entender el cambio climático en el planeta Tierra. Tiene una atmósfera muy densa con un 97% de dióxido de carbono, un efecto invernadero muy fuerte. La temperatura en la superficie supera los 450 grados Celsius y la presión atmosférica es de 92 bares, casi 100 veces más que la de la Tierra. Es un lugar muy desagradable para estar. En lo alto de las nubes, a unos 100 kilómetros de la superficie, la velocidad del viento es muy alta. El viento viaja a 300 kilómetros por hora y viaja alrededor de Venus cada 4 o 5 días. Es una de las cosas que no entendemos, porque en la superficie los vientos son muy suaves, mientras que en lo alto los vientos son tan rápidos. Es una atmósfera muy diferente a la de la Tierra. Cero y despegue del transbordador espacial Atlantis. En 1989, la sonda de la NASA Magellan fue lanzada desde la bahía de carga útil del Atlantis hacia Venus, en una misión de 5 años para trazar un mapa radar de toda la superficie. El radar logró ver a través de la densa atmósfera y reveló el verdadero rostro de Venus. Mostró una superficie joven con pocos cráteres, mayormente cubierta de actividad volcánica, flujos de lava y extensas llanuras de lava.
Sorprendentemente, había poca evidencia de erosión eólica y la tectónica de placas de la superficie estaba llena de grietas globales, a diferencia de la terrestre. Hasta ahora esa fue la última sonda a Venus de la NASA. Pasaron 12 años antes de que Venus volviera a estar bajo observación, esta vez por el Venus Express de la ESA. Para conservar combustible para una misión larga, la sonda utilizó el frenado aerodinámico en la atmósfera venusina para orbitar. El descubrimiento más interesante en Venus fue un vórtice enorme, una nube enorme en uno de los polos de Venus que, de alguna manera, se parece mucho a un huracán en la Tierra, pero este es un evento de larga duración que está allí todo el tiempo. No entendemos cómo se formó, por qué está allí y cómo evolucionó. Cuando llegamos a Venus hace 8 años, detectamos vientos de 300 kilómetros por hora muy rápidos, pero durante todos estos años, hasta ahora, han aumentado. Ahora vemos vientos de 400 kilómetros por hora y realmente no podemos explicar por qué eso ha sucedido. Debido a la ausencia de un campo magnético en los planetas, surgieron más preguntas. Venus no tiene un campo magnético, así que solo es una gran roca con esa atmósfera, es decir, que está la ionosfera asentada en el espacio y un viento solar supersónico con un campo magnético interplanetario que lo golpea y que no puede penetrar a través de la ionosfera, así que las líneas del campo interplanetario se amontonan frente a Venus, como autos en una autopista. Este viento solar que lo golpea esencialmente quita la atmósfera y forma una cola larga, como la de un cometa que se extiende hacia el espacio. El orbitador Pioneer Venus fue la primera nave en explorar a fondo esa región nocturna donde la atmósfera se fuga y descubrió este fenómeno realmente misterioso que aún no ha sido explicado. Fronteras inexploradas. Imaginemos que volamos de polo a polo en el lado nocturno. Sentimos que el plasma nos rodea y de repente la ionosfera desaparece y luego regresa. Esto es lo que es un agujero de ionosfera, como un abismo en el cielo, un gran agujero donde la ionosfera está ausente. El orbitador Pioneer Venus midió su interior y vimos que hay muy poco plasma y mucho campo magnético. Y a partir de ahí, entendimos que esta es una estructura magnética que está sentada en el lado nocturno. Yo quería ver si podía buscar estas cosas con Venus Express y vimos estas excitantes y fuertes líneas de campo magnético que esperábamos y rastros de plasmas realmente densos que nos muestran que esta es una estructura magnética. Es un tubo de campo magnético interplanetario que la gente vio salir de la Tierra y ahora hemos visto salir de la cola. Así que realmente continúan saliendo a altitudes mayores a las que encontramos antes. A medida que Venus Express se acercaba a su fin, los científicos hicieron algunas maniobras arriesgadas de frenado aéreo para bajar la sonda en órbita y observar desde cerca el planeta. Estas maniobras implican zambullidas audaces en la atmósfera hostil de los planetas, a solo 130 kilómetros por encima de la superficie de estos. Para el frenado aerodinámico, queríamos que la mayor cantidad de superficie posible obtuviera la mayor fricción posible, pero eso generaba calor. Así que fuimos a la atmósfera en esta dirección, porque esta cara de la nave espacial, que se había acoplado de manera perfecta al cohete en el lanzamiento, era la más capaz de recibir las fuerzas y las temperaturas. También giramos los paneles solares para que el lado con los paneles solares quedara hacia la parte trasera para maximizar el área a medida que atravesamos la atmósfera, para también maximizar la cantidad de fricción y obtener la mayor cantidad de frenado. Lo que vimos era poco común, una variabilidad en la presión, como si hubiese olas dentro de la atmósfera. No esperábamos una posible estructura ondulatoria.
Y analizar esa información mantendrá a los científicos ocupados por un tiempo. Venus Express llevaba 7 instrumentos, magnetómetro, espectrómetro y varias cámaras para estudiar los vientos atmosféricos y el entorno espacial circundante. Venus Express sobrevivió a su misión de 2 años por 7 años más y solo recientemente fue dirigida a estancarse en la atmósfera del planeta. Los japoneses han hecho el intento más reciente para llegar a Venus con Akatsuki, que planea incluir imágenes de nubes y de la superficie con cámaras infrarrojas. Su enfoque principal es la meteorología de Venus, incluida la confirmación de la presencia de relámpagos y cualquier actividad volcánica. La sonda no pudo entrar en órbita en su primer intento y JAXA espera tener éxito en su segundo intento cuando la órbita heliocéntrica de la sonda la devuelve a Venus. Hay muchos planes de regresar a Venus. Incluso varios grupos plantean una misión tripulada. Un estudio realizado por la NASA concibió el AVOC, el concepto operativo de Venus a gran altitud. Se realizaría con 2 naves enviadas a la órbita de Venus, la primera etapa de descenso atmosférico no tripulado y la segunda nave de retorno orbital que transportaría a la tripulación. Atracarían, transferirían a la tripulación a la etapa de descenso y procederían a desorbitar. Ya en la atmósfera superior, un paracaídas se desplegaría para ralentizar el descenso y permitir el despliegue de un dirigible y llevar a la tripulación a mayor altitud. Desde allí, estudiarían el planeta. El regreso de la tripulación comenzaría con un lanzamiento a gran altitud hacia la órbita, para atracar con el orbitador, transferir a la tripulación y al equipo y luego regresar a la Tierra. Podrían usar una cápsula de Orión para el regreso a la Tierra.